Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. Mi nombre es Gonzalo Moreira, uno de los directores de Batista Viajes, y somos una agencia de viajes de aquí de Uruguay, pero que funcionamos como tour operador para el resto de Latinoamérica. Estamos trabajando muy fuerte, ya lo he comentado en la charla pasada, por todos los productos que estamos innovando, no solamente en los grandes viajes grupales acompañados con guías, sino también un montón de opciones individuales para el 2021, para el 2022. Ahora que le empezamos a ver la luz al final del túnel, no sé qué tan cerca está esa luz, pero por lo menos le empezamos a ver la luz, ¿no? Y hablando de luz y hablando de cosas, hoy voy a hablar de un destino que me gusta mucho, que conozco bien, y que además en los últimos años ha estado en el candelero, digamos, por los conflictos que se suscitaron por lo que es la península de Crimea y también otros lugares de lo que actualmente conocemos como Ucrania. Vamos a comenzar la charla que va a ser sobre Ucrania y Crimea, eh, donde voy a centrarme. Ucrania es un país muy grande, no es un país heterogéneo, perdón, es un país heterogéneo, no es homogéneo, y no voy a poder hablar de todo Ucrania, me voy a centrar en Kiev, que es su capital, en la ciudad de Odessa, muy bonita, en también algunos pueblos y lo que es el río Dnieper, el principal río que recorre de norte a sur el territorio de Ucrania, y luego en todo lo que es la península de Crimea, ubicada y rodeada por el Mar Negro y el Mar de Azov, uno de los lugares más bonitos de esta región. La península de Crimea es muy, pero muy hermosa realmente, y además tiene sitios muy importantes. Estamos viendo entonces el mapa de Ucrania, que está acá en amarillo. Ucrania hoy en día tiene límites con lo que es en esta región de la Dobrutsya. ¿Qué es la Dobrutsya? Como expliqué cuando hablé sobre la ruta del conde Drácula sobre Rumania, es la desembocadura del río Danubio en el Mar Negro. Ahí tiene límite con Rumania, luego tiene límite con Moldova o Moldavia, que es un país independiente que supo ser parte de la Gran Rumania después de la Primera Guerra Mundial, y que es una región que está dividida en dos. Moldavia tiene un país independiente con capital en Chisinau, aquí, y otro país y otra región que forma parte de Rumania, junto con Valaquia y Transilvania. Moldavia forman lo que hoy en día es Rumania y algunos otros lugares más, pero estos principalmente. ¿Qué era esta zona? Los rusos le llamaban la Besarabia. La Besarabia es como se llama a esta zona. O sea que tiene límite con Moldavia, tiene límite con Rumania aquí en el norte también, en el norte de Rumania. Tiene límite con Hungría, con Eslovaquia, que junto con la República Checa antes formaban Checoslovaquia, con Polonia, con Bielorrusia y por supuesto en todo su principal frontera por temas económicos, políticos, etcétera, es precisamente con Rusia. Al igual que tiene acá aguas divisorias del Mar de Azov entre Rusia y Ucrania. Pero el Mar Negro es lo principal. Kiev es la capital, se ubica sobre el río Dnieper. Kherson fue otra ciudad importante, que incluso fue capital en la época de la guerra civil, de los primeros años entre los bolcheviques y mencheviques, después de la revolución de octubre del 17, pero luego en el 30 volvió a ser Kiev la capital, además de que Kiev, y eso es lo que vamos a contarles ahora, tiene un pasado muy importante para todos los eslavos del este y no solamente para los ucranianos. Es más, podríamos decir, es la primera ciudad como rusa como tal, pero no rusa de Rusia, de la actual Rusia, sino de la tribu de los Rus, que digamos, desarrollaron en esta región. Sin embargo, tenemos otras regiones de lo que hoy en día es Ucrania,
que tienen una impronta completamente distinta, que tienen mucho que ver porque fueron parte en la antigüedad de la Gran Polonia o el del Gran Ducado de Polonia y Lituania, como la ciudad de Lviv o la ciudad de Lutsk, que se encuentran en la frontera con lo que es la Galicia polaca. Por lo tanto, son lugares completamente distintos, inclusive acá en Uzhhorod, donde está Hungría, Eslovaquia, aquí hay una minoría húngara muy importante, por lo tanto es lo que le decía que es un país heterogéneo. Cuando preguntan, bueno, Gonzalo, ¿cómo es? Ahora voy a pasar a otro mapa. ¿Cómo es el tema de las regiones que hoy en día están con problemas porque la mayoría rusa que hay? Bueno, además de Crimea, que como verán acá está en azul y fue, ahora voy a contar cuando llegue a Crimea toda la historia de Crimea, pero después tenemos todas estas zonas de acá que es de mayoría rusa, donde está Donetsk. Donetsk es toda esta zona que se encuentra aquí. Por lo tanto, la Ucrania antigua es toda esta zona que está rodeando a Kiev, también acá hacia el oeste y hacia el sur, la principal ciudad y puerto es Odessa, que es muy importante. Vamos a empezar a mostrar fotos y esta es una foto muy importante porque además es un lugar muy importante, no para los ucranianos solamente, no para la ciudad de Kiev, sino para todos los eslavos del este. El labra es una palabra que hay 5 nada más en el mundo ortodoxo del este de Europa. Por ejemplo, el labra más importante para lo que hoy en día es Rusia es el labra de Sergei Posad, que se encuentra a unos 70 kilómetros al este de Moscú, lo que en la época soviética se conocía como Zagorsk. Luego está el Abra de la propia San Petersburgo, que se genera a partir de la fundación de San Petersburgo en 1703. Y hay otros también importantes, pero sin duda el principal, el número uno, es el Abra de las Cuevas, o también conocido donde está la Catedral de Santa Sofía, el Abra de Santa Sofía, que es el complejo religioso que, que no solamente está la catedral, que es la de Santa Sofía, sino que están escuelas y lugar de vivienda de los monjes, que incluso se supieron defender y vivir durante la época de las invasiones. ¿De qué invasiones? La más importante, de los tártaro-mogoles. Podemos ubicar a Kiev como ciudad en el siglo V después de Cristo. Vamos a volver al primer mapa para que me entiendan más. Ucrania estaba a mitad de camino. ¿Y a mitad de camino de quién? Bueno, los grandes ríos del este de Europa, como es el Volga, como eran los lagos, el Ladoga y el Onega, el río Dnieper, atravesaban una zona que era muy importante en un punto de vista agrícola, lo que hoy en día es Ucrania, Bielorrusia e incluso los países bálticos. Por lo tanto, los varegos, tribus que asimilamos a los antiguos vikingos, escandinavos, buscaban esas rutas comerciales que los llevaran al Faro de aquel entonces, que era la capital de la segunda Roma, o sea, la que conocemos como Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, lo que conocemos como el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque antiguamente en esa zona donde está Sultán Ahmed hoy en día, era Bizantius en la época griega. Por lo tanto, en esas rutas comerciales que se fueron abriendo, no solamente venían los varegos, habían árabes, había túrquicos, o sea, de Asia Central, había gitanos que también vinieron de Asia Central, que navegaban y comerciaban en esta región. Pero es en el siglo IX que precisamente la ciudad de Kiev se, digamos, oficialmente se transforma en una ciudad cristiana ortodoxa. Toma a la ortodoxia y le viene desde Constantinopla la ayuda, no solamente económica, sino sobre todo cultural, política, y comienza a ser un lugar muy importante. Comienza a ser la primera y la principal ciudad de la tribu de los Rus. Por eso el primer príncipe
de lo que luego llamamos como el Kanato de Kiev en la época de los tártaro-mogoles, se llama Rurik. Toda esta información les recomiendo para los que no lo vieron, pueden entrar a nuestro canal de YouTube y vean la historia de Rusia, que está dividido en dos partes, y en la primera describo mucho toda esta situación que estoy contando. Entonces, cuando vienen las invasiones en el siglo XI y XII de los tártaro-mogoles, se produce un desarme del centro político y del poder de Kiev y se transfiere a otras ciudades de lo que hoy en día es territorio ruso, que son Novgorod y sobre todo Moscú. Por eso es que acá estas diferencias. Una gran parte del territorio de lo que hoy en día es Ucrania, la gente no solamente habla el idioma ruso, el idioma ucraniano y el ruso son muy similares, más similares que el portugués y el castellano, por ejemplo. Son mucho más similares. Sin embargo, toda esta parte de aquí, en donde está Donetsk, Luhansk e incluso Crimea, la gente se sentía y se siente rusa. Habla el ruso, pero además se siente ruso. Eso lo conozco de primera mano porque estuve yendo mucho antes de que pasaran todos estos acontecimientos y cuando ahora les explique lo de Crimea les voy a contar. Entonces, vamos a mostrarle las fotos de Kiev, de los lugares más importantes y de las distintas etapas históricas que fue atravesando la ciudad de Kiev, que hoy en día es la capital de un país súper importante. Porque además, después de que se desmiembra la Unión Soviética, ni más ni menos que acá no está la frontera entre Rusia y Ucrania. Acá está la frontera entre el nuevo imperio ruso, entre comillas, y la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De ahí todos los problemas que están surgiendo, porque es algo superior a lo que está pasando. La gran victoria que tuvieron los rusos en Crimea, que les llevó a las sanciones económicas que sufrieron los rusos durante un tiempo, pero que se lograron sobrellevar, que es interesante saber este tema también, tienen que ver con todo este juego tan importante donde hay influencia no solamente de la OTAN, sino también de países asociados, como es el caso de Turquía, eterno rival del Imperio Ruso. Así que vamos a empezar a mostrar. Acá tenemos este lugar. Incluso donde vivían los monjes está por debajo de, de estos edificios que estoy mostrando ahora, donde están estas cúpulas doradas, el gran campanario de la Catedral de Santa Sofía. Llegaron a vivir 4.500 monjes al mismo tiempo. Estamos hablando que estaban dominados por los tártaro-mogoles. Los tártaro-mogoles, siempre comento, ¿por qué? Primero, ¿por qué lograron tanto tiempo? Porque ellos eran maestros en el arte de la guerra, en la parte militar, pero no tenían un bagaje cultural, ni siquiera histórico, nada donde pudieran influenciar en los lugares que conquistaban. Por eso los tártaro-mogoles nunca colonizaron, siempre conquistaron, o sea, no impusieron su cultura. Es más, lo que terminaron es ellos, en este caso podríamos decir, rusificándose. Cuando hablo rusificándose, no hablo de la actual Rusia, hablo de las tribus de los rus, que es más grande que la actual Rusia hoy en día. Bueno, esta es una imagen de la ciudad de Kiev, una ciudad moderna, una ciudad con casi 5 millones de habitantes, una ciudad vibrante, que en los últimos años ha tenido una inversión, sobre todo de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de la propia Estados Unidos, muy importante, no solamente en edificios, en obras de ingeniería, en hoteles, etcétera, muy fuerte. Entonces es una ciudad que ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero fue además muy importante porque fue la segunda ciudad más importante en la época de la Unión Soviética. Después de Rusia, el país más importante, desde un punto de vista económico, poblacional, etcétera, sin duda que fue Ucrania. El río Dnieper es muy importante y lleva sus aguas hasta la desembocadura, donde está Cherkov y donde además eran las antiguas fronteras del Imperio Ruso, donde estaban los cosacos, porque Crimea, hasta el siglo XVIII, le perteneció a los tártaros primeros y posteriormente a los turcos. Acá tenemos una imagen de la bandera de Ucrania, que es azul y amarilla, y del Parlamento de Ucrania. Ucrania, cuando se independiza de la ex Unión Soviética, se transforma en un país
con todas estas autonomías especiales, la de Crimea, primero que nada, y la de Donetsk y otras regiones. Entonces no tuvo un poder fuerte, y es más, a la gente de Ucrania le molesta que la gente del este hable solamente ruso y se sientan rusos. Hay siempre una lucha, cuando a veces vemos que hay, por ejemplo, Donetsk, hoy en día hay un equipo de fútbol que ha invertido mucho dinero y que y compite, ha jugado el Barcelona, el Real Madrid, digamos, compite al primer nivel, y cuando llega a ese lugar y uno mira el estadio, en la época prepandemia, por supuesto, son todas banderas rusas, no hay una bandera ucraniana, eso molesta muchísimo, hay una competencia muy grande entre unos y otros. Este es el Parlamento. Lo que pasa es que toda la política de Ucrania ha estado bañada de escándalos, de corrupción, de revoluciones internas, como la famosa Revolución Naranja, que después voy a mostrar unos lugares donde ahí se desarrollaron eventos. Esta es una universidad, que obviamente, ¿cómo se conoce la universidad? Como la Universidad Roja. No tiene nada que ver con la ex Unión Soviética ni nada, pero es una universidad que goza de mucho prestigio. Ucrania tiene científicos de primer nivel. Ucrania durante muchos años llamó la atención por algo. Ucrania se decía, era la competencia en parte en la década del 40, el 50, ¿de quién? De Argentina. Los dos se peleaban el mote de el granero del mundo. Las grandes extensiones agrícolas de Ucrania, que supieron ser fundamentales en la política de tierra arrasada cuando vinieron primero Napoleón en 1812, con 600 y pico de mil hombres, y luego con la Operación Barbarroja, que tuvo que atravesar Ucrania para sus objetivos, que era la ciudad de Moscú, la ciudad de San Petersburgo y sobre todo la ciudad de Volgogrado, que en ese momento se llamaba Stalingrado. O sea que Ucrania ha jugado un papel muy importante en ese sentido. Si bien también Ucrania supo ser uno de los primeros en sufrir al estalinismo, cuando en la década del 30 hubo una hambruna generalizada por el sistema que quiso aplicar Stalin, que le dio resultado en la maquinaria pesada y en la industria pesada, pero que le dio un pésimo resultado en planes quinquenales que tenía que ver con qué tenía que plantar. Terrenos que estaban acostumbrados, yo que sé, al trigo, los hacía plantar otro producto, yo que sé, soja, maíz, otra cosa. Entonces, bueno, eso fue un desastre, porque además, obviamente vino la división de los, de los terrenos, etcétera, la división agraria, etcétera, que eso llevó a malos todos. Luego, eso se cambió, sobre todo en la época de Nikita Khrushchev. Ahora voy a contar qué influencia tuvo Nikita Khrushchev, como le dicen en ruso Nikita Khrushchev, porque él prácticamente, al revés de lo que contaba ahora, él se sentía más ucraniano que ruso, Nikita Khrushchev. Y además estaba en pleno tema de lo que era la Unión Soviética. Estamos hablando de a la muerte de Stalin, toma el poder en 1953, perdón. Acá tenemos el lugar, esta plaza, Meidán, es la plaza donde se pasó lo de la Revolución Naranja, que fue en el 2005-2006. Recuerden, había miles de personas que iban con pañuelos, banderas naranjas, porque querían sacar a Lukashenko del poder, que era el presidente en ese momento, por los grandes actos de corrupción que había, y Ucrania realmente estaba con una situación de perdiendo su parte de su población, emigraban hacia otras partes del mundo, sobre todo la juventud ucraniana buscando mejores oportunidades. Este es un museo muy importante, se encuentra al lado de esta plaza, que es el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Kiev, pero además la ciudad de Kiev cuenta con esta estatua impresionante, que es a la madre patria ucraniana. Acá es donde el patriotismo, digamos, donde los ucranianos se sienten realmente, más allá de las características de lo que hicieron, el simbolismo de esto es muy importante. Acá tienen una imagen
aérea, se puede subir hasta prácticamente la cabeza, al igual que parecido a lo que es la Estatua de la Libertad, donde se tiene un panorama muy lindo. Obviamente el verde, gracias al agua, a lo que es, ya le digo, Ucrania tiene campos fértiles espectaculares para poder plantar. Y esto es una cosa que les contaba. Yo les voy a hacer una anécdota. Cuando la primera vez que llego a Kiev, perdón, la segunda vez que llego con un grupo a Kiev, en este mismo lugar, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a este coro. Este coro venía a ser, nosotros cuando dijeron hay que ver un coro, le digo, pero ¿te parece un coro? Bueno, vamos a verlo el coro. Yo no estaba muy convencido. No saben lo magnífico que fue ver y escuchar a uno de los coros más importantes de Europa, porque acababa de salir campeón en Ginebra del campeonato que se compite, ¿no? De la competencia de los mejores coros de toda Europa. Y los ucranianos salieron en 3 oportunidades campeones de Europa en esa época. Aplaudimos de pie no sé cuántos minutos, con una característica increíble que no aparecen en esta foto. Los directores, que ya tenían, vamos a suponer, en torno de los 60, 60 y pocos años, eh, eran gemelos, eran dos, además eran, no sé, medían como 1,90, tenían un porte así muy importante, y venía uno y venía el otro, y uno se confundía y dice, pero es el mismo, no, no es el mismo, después salieron los dos, y la gente le llamó la atención también eso porque eran gemelos. Si hay alguno de los que está mirándome que viajó conmigo a Ucrania, lo estará recordando. Acá tenemos otras fotos también de la ciudad de Kiev, donde cuando uno va saliendo del centro se empieza a encontrar con una arquitectura distinta, cuasi pueblerina, pero más agradable, más bonita, que la parte del centro, que es de una mezcla del modernismo ya del siglo XXI con la época de la Unión Soviética, donde algunas cosas se dejaron y otras se tiraron abajo porque no eran de buena calidad, sobre todo esas viviendas que se hacían en la época soviética que eran de mala calidad. El río Dnieper no solamente le da navegabilidad, sino también tiene pesca. Hay truchas, hay de todo tipo de peces que viven en este lugar. Una parte del río Dnieper en la desembocadura contra Crimea es patrimonio de la biosfera, o sea que está muy cuidado. Es navegable, como les decía, incluso con barcos de calado que pueden luego navegar en el Mar Negro. Les digo de eso porque yo lo hice de esa manera. Uno de los viajes nuestros es, zarpamos de la costa del Mar Negro de Rumania y fuimos todo por Ucrania, Crimea y todo el río Dnieper hasta llegar a Kiev. Un viaje precioso. Y luego llegamos a la ciudad de Odessa. Odessa es un lugar. Antes de empezar con Odessa, quiero recordarles algo. Sin duda, el año 1986 es un año que es ineludible para la historia de Ucrania y del mundo. En el año 1986 se producen los eventos de Chernobyl, el famoso episodio de Chernobyl, que tanto recomiendo, sobre todo la serie que está en Netflix, que habla sobre cómo fue que sucedió y cómo los soviéticos quisieron guardar y lo que hicieron fue empeorar la situación de un lugar que hasta el día de hoy sigue con una reactividad importante, aunque incluso hay gente que lo visita. Yo no quisiera visitarlo porque la verdad no me llama la atención ver algo así todo de esa manera. No está tan lejos de Kiev, por suerte Kiev, por vientos, etcétera, no tuvo prácticamente secuelas de este episodio, porque incluso otros lugares más lejanos sí tuvieron, pero Kiev no. Y esta ciudad es una ciudad que a mí es la ciudad que más me gusta de Ucrania. Es una ciudad que cuenta incluso con una alegría. Primero que nada, tiene una costa preciosa sobre el Mar Negro. Mar Negro, yo ahora después les voy a mostrar fotos de las playas de las costas. De negro no tiene nada, son playas verdes, aguas verdes, azuladas, preciosas. La costa es muy bonita. Acá hay un puerto muy importante que se desarrolló durante toda la época del Imperio Ruso. ¿Por qué? Porque Crimea estaba en manos de los turcos o antes de los tártaros mogoles. Recién Crimea pasa a manos de Rusia
En 1776, durante el reinado de Catalina la Grande, de Catalina II, que finalmente logra vencer a los turcos y toma el poder de la península de Crimea. Recién ahí se traslada el puerto principal del Mar Negro de los rusos desde Odesa hacia Sebastopol, recién en esa época, pero sigue siendo muy importante Odesa para eso. Pero además Odesa es una ciudad que culturalmente es famosa internacional. Lo que estamos viendo es la ópera, una de las mejores óperas de la ex Unión Soviética. El ballet de Odesa está a la par del ballet Bolshoi, del ballet del Mariinsky y el ballet de Novosibirsk. Saben, en Rusia hay 4 escuelas de ballet que son las más importantes. Número 1, la del Bolshoi. A veces estaba peleado ahí con la del Mariinsky. Número 1, número 2. Mariinsky es en San Petersburgo. Número 3, Novosibirsk, en Siberia, la ópera más grande del mundo. Ahí recomiendo ver la charla sobre el transiberiano que hablo de eso. Y la cuarta es la de Odesa. Ahora Odesa pertenece a otro país, por lo tanto es el número 1 de Ucrania. Además de sus edificios elegantes. ¿Por qué? Porque acá tenemos una construcción de la época zarista, donde la aristocracia veraneaba en 2 lugares. La aristocracia que venía de Moscú y de San Petersburgo, pero sobre todo de San Petersburgo, porque recordemos que de 1715 hasta 1917, 18, hasta el 18, la capital era San Petersburgo. En el 18, los bolcheviques la vuelven a trasladar a Moscú. Pero el lugar de veraneo de los zares de Rusia y de la nobleza era 2. Uno, la ciudad de Yalta, el balneario que queda en la península de Crimea, y la ciudad de Odesa. Entonces, tiene toda una promenade, unos bulevares, una influencia además internacional. Acá venían gente de todas partes, de Francia, de las casas reales de Alemania, etc. Entonces es una ciudad que tiene una energía muy fuerte, incluso nocturna también. La colectividad judía de Odesa fue muy importante y sigue siendo. Una de las visitas que se hacen es de la sinagoga de Odesa. Acá en Odesa se está referida a una parte de 2 famosas películas. A una le voy a dedicar un tiempo prudencial, que ya aquellos que saben capaz que ya saben de qué voy a tratar. Pero la primera es Los Archivos de Odesa, una película sobre la Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con el tema del espionaje y también de lo que sucedió con el Holocausto. Y la segunda la comento en unos minutos. Seguimos viendo lo que son estos edificios, muchos de ellos han estado restaurados a partir de la independencia de Ucrania. Y miren qué bonita la sinagoga que está aquí en Odesa, una colectividad muy grande, que estaba acá en Ucrania. Acá estamos viendo una imagen del interior de la sinagoga. Y si bien estas escalinatas quizás puedan recordar una de las películas más importantes en la historia del cine. Sí, así como les digo. ¿Por qué muy importante? Esta película, que ustedes, cuando yo les diga el nombre, los que no se lo saben posiblemente se acordarán, se llamó El acorazado Potemkin. Esta escalinata ¿por qué es famosa esta película? La película es famosa por varios puntos. Primero, se hizo en 1925 por un cineasta soviético, porque todo lo que no era ruso se le llamaba soviético, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de Sergei Eisenstein. ¿Quién era Eisenstein? Un letón de la ciudad de Riga, hijo de un gran arquitecto, que también voy a comentar algo de él, que se transformó en un cineasta. Fue una película muda, pero que hasta el día de hoy, en cualquier cualquier estudiante de cine del planeta estudia los efectos que se lograron en 1925 en esta película. ¿Por qué se hizo en 1925? ¿La auspició la Unión Soviética? Sí. ¿Por qué?
porque la película trata sobre los episodios de la primera revuelta que se hace en Rusia contra el zarismo, que es en 1905, cuando la Marina rusa se le da la orden de salir de sus puertos, tanto de aquí, donde estoy mostrando la imagen del puerto de Odessa, y de los puertos del mar Báltico, para dar prácticamente la vuelta al mundo y llegar a dónde? Llegar a la bahía y el mar de Japón y Ojotsk para pelear contra los japoneses. Japoneses que le dan una paliza a los rusos en 1905, lo que se conoció como la guerra ruso-japonesa, que eso hace que una parte de la isla de Sajalín y de las Islas Kuriles formen parte del imperio japonés hasta que en la Segunda Guerra Mundial los soviéticos lo retoman nuevamente, incluso agarran más territorio, y hasta el día de hoy es un territorio contestado desde el punto de vista del derecho internacional al norte de la isla de Hokkaido, donde están las Islas Kuriles. Quiere decir que en 1905, aprovechando lo de la guerra ruso-japonesa, se hace la primera revuelta en contra del zarismo. Entonces, esta película data de ese momento, donde hay una rebelión de los marineros de un acorazado, que es el Potemkin, y en esta escalinata se produce esta famosa, perdón, algo me entró en la garganta, perdón. Se produce esta imagen, esta escena, que es cuando a una madre la matan de un balazo y ella estaba cargando a su bebé en un cochecito y el cochecito empieza a rodar por la escalinata. Estas escenas y otras más han sido estudiadas, bueno, para decir algo, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Roman Polanski, a todos ellos en alguna entrevista cuando me preguntan las mejores películas de la historia, muchos hablan de esta película. Y en los festivales, desde 1958 a 1969, se consideraba esta la obra maestra de las películas del cine de toda la historia. Bueno, cada uno tendrá su gusto, pero yo le estoy comentando. Y este hombre, ¿por qué? Este hombre era judío, Einstein era, pero no practicaba, no era religioso, pero su papá había sido un arquitecto muy importante. Y me salgo un poquito de este destino para contarles otro que también en algún momento les voy a hablar, que es sobre los países bálticos, y algo fantástico que pasa en Riga. El padre fue uno de los mejores exponentes del Art Nouveau, y durante esa época, él estaba, hay una calle de Riga que está un arquitecto de un lado y eran dos arquitectos famosos, uno Einstein y el otro ahora no recuerdo el nombre, uno de cada lado de la calle. Es como si, imagínense, de una cuadra entera de 100 metros, todos los de este lado lo hace un arquitecto y todos los de este lo hace el otro. Y el Art Nouveau, ustedes ven lo que a mí me gusta mucho, y entonces representa esa Belle Époque de la Letonia, de los países bálticos, previo a los conflictos y a pertenecer a la Unión Soviética. Así que esta escalinata es muy famosa en el mundo entero. Y acá está la otra ciudad que les contaba, que se llama, acá está Odessa y acá está Kherson, que es en la desembocadura. ¿Por qué Kherson fue importante? Porque hasta 1776 era uno de los puntos fronterizos más significativos para Rusia. Y ahí estaban los guardianes de las fronteras, que eran los cosacos, que estaban acá, que estaban en los montes Urales, que luego se fueron, abarcaron hasta el mar de Japón, fueron los que fueron conquistando con sus caballos, con sus diligencias. Entonces, los cosacos, incluso hoy en día, en una de las paradas que nosotros hacemos en el crucero que hicimos en esa oportunidad, veíamos un espectáculo de los cosacos con sus bailes típicos, ¿no? Cuando se agachan y estiran las piernas adelante, ese baile típico ruso. Bueno, es muy interesante también en esos lugares. Y después van a ver que acá está la península de Crimea. La península de Crimea, como la historia, vamos a poner un poquito la historia. Los primeros en llegar acá, que dominaron esto que se sabe bien, fueron los bizantinos.
Acá era Teodoro, era uno que estaba como representante de los ortodoxos, que se ubica en una ciudad que hoy en día es la capital de Crimea, que no es ni Yalta ni es Sebastopol, es Simferopol. Ahí está el aeropuerto más importante de la península de Crimea y está cerquita de la capital de la época de los tártaros, que es Bachísaray. Si alguno lo recuerda, yo supe ver el famoso ballet de Bachísaray en el Teatro Mariinsky para los 300 años de los festejos de la ciudad de San Petersburgo en el 2003. Fui un privilegiado de poder asistir al Ballet Mariinsky con este lugar. Fue algo increíble que vivimos en aquella época, donde nos cruzamos con Vladimir Putin, que ya estaba en el poder, porque él es sanpeterburgués, y fue uno de los momentos importantes de los festejos de los 300 años, la cantidad de días que tuvo el ballet de Bachísaray, que habla de la conquista, además, de los rusos de la península de Crimea. O sea que los bizantinos, luego viene la invasión de los tártaros que se establecen en este lugar, y durante la época de la conquista de los turcos, o sea, miren dónde está Turquía, miren lo que es la meseta de Anatolia, los otomanos conquistan finalmente en 1453 la ciudad de Constantinopla, la denominan Istambul, que nosotros conocemos como Estambul, y querían tener el dominio de todo lo que rodeara el Mar Negro. Y prácticamente lo tuvieron durante mucho tiempo, también parte de lo que hoy en día es Ucrania, y sobre todo acá estaban establecidos. Dejaron a los tártaros que estaban en ese lugar, porque además los tártaros con los turcos son primos hermanos. Los dos vienen del mismo lugar, de Asia Central, de la meseta del Altai. Por lo tanto, ahí en ese lugar ellos convivían. El sultán, digamos, había puesto como le llamaban canato, al canato de Crimea como un punto muy importante para ellos. Es recién en 1776, en esa guerra tan importante y de intereses entre el imperio ruso y los otomanos, pero además entre el cristianismo y el islamismo, se produce que Catalina la Grande logra la conquista de Crimea. Durante la época del Imperio Ruso, Crimea nunca formó parte de la administración de Ucrania. Tuvo su independencia y era una de las, digamos, una de las autonomías que dominaba el Imperio Ruso. El idioma que se hablaba en Crimea era el ruso y una minoría tártara, que en aquel entonces era no tan minoría como lo es ahora. Hoy en día los tártaros no llegan ni al 3% de la población de la República de Crimea, algunos dicen un 5, un 4, un 3 más o menos. Entonces, hasta ese momento estamos bien. ¿Cuándo empieza a ser ucraniana? Bueno, Nikita Khrushchev, ¿quién es Nikita Khrushchev? Es el secretario del Partido Comunista y el líder de la Unión Soviética a partir de la muerte de Stalin. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Nikita Khrushchev? Una de las primeras cosas que hacía se produce la desestalinización, algo que no pasó con Lenin, algo que no pasó con otros grandes líderes de la Unión Soviética, pero sí con Stalin. Nikita Khrushchev odiaba a Stalin y en parte lo odiaba porque Nikita Khrushchev nace en una ciudad que está en la frontera con Ucrania, pero él, sus estudios, los hizo todo en lo que hoy en día es Ucrania. ¿Dónde los hizo? En Donetsk, esta ciudad que se encuentra acá. ¿Que se habla ruso? Sí, se habla ruso, pero él lo hizo en ese entonces. Entonces, el sufrimiento de Ucrania en la época stalinista fue muy grande, como ya conté con las grandes hambrunas. Se calcula que entre las hambrunas y las purgas stalinistas, en Ucrania murieron aproximadamente unos 3,5 millones de personas. Un Uruguay entero falleció en esos años. Entonces, Nikita Khrushchev, en 1955, a 2 años de haber tenido el poder, dice: la República de Crimea pasa a ser parte de la República Socialista de Ucrania, 1955. Cuando se logra la independencia, porque entre otras cosas toma esa decisión en el entendido de que la Unión Soviética iba a ser eterna y que nunca se iba a desmembrar como luego pasaría. En 1991, cuando Ucrania se independiza, Crimea queda dentro de lo que es Ucrania. Y Rusia, al desmembrarse y crearse la Federación Rusa,
tenía problemas mucho mayores que andar peleándose porque Crimea en realidad le pertenecía a ellos o porque Crimea tenía mucho más que ver con Rusia que con Ucrania. Yo la primera vez que iba a Crimea, le voy a hacer una anécdota sencilla pero muy interesante para que ustedes logren entender. Yo estaba en la ciudad de Sebastopol, y ahora le voy a contar porque Sebastopol es un caso aparte. Y entonces estábamos en el desayuno. Y entonces le digo, estábamos en el desayuno y con una tostada, y le digo, cásame esa manteca. Sí, esta manteca es muy buena, es ucraniana, me dicen. ¿Cómo que es ucraniana? Le digo, sí, sí, es ucraniana. ¿Y dónde estamos nosotros? Si estamos en Crimea, Crimea es... No, Crimea no es Ucrania, dice, acá somos Crimea. Nosotros hablamos ruso, vemos televisión rusa, escuchamos radio rusa, leemos periódicos rusos, no hablamos en ucraniano, no tenemos idea de lo que pasa en Ucrania, y tenemos una autonomía con un presidente y con un parlamento que no le damos corte a Ucrania. Eso lo viví yo, no me lo contaron. Porque además le tenemos que agregar otra cosa, que si bien Crimea siguió perteneciendo a Ucrania, lo que nunca dejó de ser Rusia es Sebastopol. Y entonces, y acá lo van a ver, acá tienen un mapa más grande. Hoy en día, desde el Krai de Krasnodar, que es una ciudad que está al sur de Rusia, sobre el mar de Azov, que es el mar que hay entre una parte entre Crimea, Ucrania y Rusia, hay un puente, o sea que hoy en día hay un puente entre Rusia y Crimea. No pasan a través de Ucrania, sino que van directamente acá. Además de que hay vuelos, por supuesto, y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? La ciudad de Sebastopol, desde siempre, se convirtió, a partir de ya el siglo XIX, en uno de los puertos marítimos navales militares más importantes de Rusia. Tal es así que los submarinos nucleares, la base de submarinos nucleares más importante de la Unión Soviética estaba en Sebastopol, donde se decía que pasaban, incluso aunque sin ser detectados, por el estrecho del Bósforo y Dardanelos, el mar de Mármara, lo que une el mar Egeo con el mar Negro a través de toda esta parte de Estambul. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar súper importante. Sebastopol nunca dejó de ser ruso. Nosotros para entrar al puerto de Sebastopol necesitamos tener un permiso especial, que yo lo logré una sola vez y fue impactante, fue la primera vez que vi un submarino en mi vida y lo vi ahí, y ni más ni menos que vi un submarino nuclear. Por supuesto que no podíamos sacar fotos ni nada, y pude entrar. No con el grupo, me dejaron a mí nada más y un guía especial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy mostrando esta foto de Vladimir Putin entrando acá? Porque la gente, cuando sucedió lo del episodio de Crimea, que se hace un referéndum que gana con el 95% de los votos, que la gente decía, bien, volvimos a casa, volvimos a estar en Rusia, etc., no fue, salvo Bielorrusia, nadie acepta Crimea como territorio ruso, pero hoy de facto lo es y nadie puede hacer nada, por más que se le aplicaron sanciones. Pero el cuidado de Putin fue increíble. Putin nunca tocó Crimea, porque esto puede considerarse un acto de guerra. Putin llega por mar. Putin salió del balneario de Sochi, que es un balneario que queda en el Mar Negro, casi en la frontera con Georgia, precioso balneario donde además se compitieron, fue parte del Mundial de Fútbol y también, por ejemplo, Uruguay ahí le ganó a Portugal con los famosos 2 goles de Cavani en el 2010, pero también es donde se compitieron los Juegos Olímpicos de invierno, porque estar cerca de las montañas del Cáucaso y tenían nieve, etc. Toma de ahí el barco y llega al puerto de Sebastopol, que es territorio ruso. Nunca tocó Crimea, pero estuvo en Crimea. Entonces, estas son las fotos de ese momento. Cuando él llega vestido con el traje de marines de los rusos, le hacen, en este batiscafo, le hacen unas pruebas especiales y él luego da un discurso de ayuda y de libertad y etcétera para los de Crimea, que fue festejado por la mayoría de los de Crimea. Entonces, mire, esta foto está fantástica, pero a mí me gusta comentarles eso porque dice, qué horrible, cómo él se tomó en cuenta diplomáticamente de no cometer el error de pisar territorio de Crimea el presidente de Rusia. Hubiese sido un acto de guerra contra Ucrania y hubiese podido estar un respaldo posible
de los acuerdos que tenía con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, con la OTAN. Eso no sucedió. Este es el puerto, miren ahí algunos acorazados importantes y barcos de la Marina rusa, impresionantes, que estaban en Sebastopol. Pero Sebastopol, además, es una ciudad súper importante por varios motivos. Por su puerto, por el puerto militar, por la economía, para la economía es la ciudad más grande que tiene la península de Crimea, pero además también porque tiene esta promenada muy bonita, etcétera, pero además uno de los museos más impactantes, porque acá también supo ser sede de la famosa guerra de Crimea que se sucede en el siglo XIX. Y esta iglesia ortodoxa está hecha en el lugar donde aquí trabajaba la famosa enfermera británica que se convirtió en el inicio de lo que hoy conocemos como la Cruz Roja Internacional. Florence Nightingale, la enfermera que trabajó en el sitio de Sebastopol cuando las fuerzas del Imperio Otomano, cuando las fuerzas británicas, francesas y piamontesas, esto a veces no se sabe tanto, hicieron el sitio de Sebastopol. Eso se refleja muy bien en uno de los museos panorámicos que se dan aquí en Sebastopol. Acá tenemos la promenade, donde hay restaurantes a la noche, se pone muy lindo. Estos señores vestidos de cosacos, que eran los guardianes de la frontera, típica vestimenta de los cosacos, con su daga, sus botas puntiagudas con suela especial y sus sombreros que les permitía, y sus capas que se les permitía soportar bajas temperaturas. Y este es el museo panorámico que les contaba, que es una pintura circular, como está Borodino en Moscú, como está en la ciudad de Innsbruck también, y hay en otros lugares, una pintura circular de 150 metros de diámetro por 15 metros de altura, que refleja lo que fue la guerra de Crimea en el siglo XIX, muy importante, donde surgió quizás lo más impactante. ¿Esta guerra qué era? La guerra porque no querían que Rusia siguiera con que el imperio ruso, no hablo de la Rusia de la Unión Soviética, los intereses confrontados del imperio otomano y el imperio ruso son de tiempos ancestrales. La geopolítica de hoy en día y lo que está ocurriendo en Nagorno-Karabaj y en Armenia y en Azerbaiyán tiene que ver con intereses geopolíticos internacionales de entre el imperio ruso y el imperio otomano, o sea, entre la Rusia de hoy en día y la Turquía, y Turquía de hoy en día, desde hace siglos. No es una novedad los intereses encontrados entre estas dos grandes países, imperios. Y esto refleja esa época de la guerra de Crimea, de otomanos apoyados por británicos y franceses y piamonteses. Ahora, si queremos ir a la antigua Crimea de la época de los tártaros, tenemos que venir a este lugar que se llama Bachisaray, donde acá vivía el Khan. Lo que podríamos decir Khan es una palabra como si fuera rey o sultán, ¿no? Por eso Genghis Khan no es un nombre, es un título, ¿no? Khan es un título nobiliario para los tártaros. Y acá nosotros vamos a entrar, este era el palacio del Khan, sigue siéndolo, hay una minoría tártara que sigue, incluso ellos tienen un idioma especial, hay una región que pertenece a Rusia, que es la República de Tatarstán, su capital es Kazán, una ciudad que queda un lugar en Europa, sobre el río Volga, una ciudad preciosa, que también la comento en la charla que doy sobre el transiberiano. Y miren adentro, con esa influencia de Oriente, con sus alfombras, sus decoraciones, etcétera, que tiene que ver, el lugar de las audiencias donde se sentaba el Khan a recibir los mensajeros. De un punto de vista político, la administración política de aquel entonces era en kanatos. Miren estas imágenes. Acá nos estamos yendo hacia otra de las cosas por la cual Crimea es famosa. Famosa es por su vino, por sus viñedos, pero sobre todo de uva blanca, pero sobre todo lo que hacen es el champagne de la ex Unión Soviética y del mundo del este de Europa. Los vinos más famosos del este de Europa son los georgianos, los que vienen de Tbilisi y de otros lugares
de lo que hoy en día es territorio georgiano. El segundo lugar, pero en este caso del Champagne, era el de Crimea. Entonces nosotros visitamos con degustación cuando vamos a Yalta, que está hacia el este, que ahora voy a comentar, visitamos estas bodegas que realmente es de muy buena calidad el champagne de Crimea. Y acá estamos viendo imágenes ya de la ciudad de Yalta, un lugar, como les conté cuando hablaba de Odessa, un lugar de mucha importancia, de un balneario de la época de señorío, digamos, como la Côte d'Azur y los balnearios las construcciones que tenemos en Niza, o que pasaban en el lago Le Mans, o el lago de Ginebra, etcétera, etcétera. Acá tenemos la promenade, con un clima muy agradable. A veces la gente no sabe que Rusia también tiene lugares de veraneo, de playas y de palmeras, etc. Las playas no son de arena, son de canto rodado, por lo tanto se usa mucho esos zapatos de goma para protegerse. Yo me supe bañar ahí en este lugar, es muy lindo. Y este es el nido de las golondrinas, uno de los palacios que se hicieron de la época de los zares, pero no solamente los zares, la élite del Partido Comunista durante la época soviética también veraneaba acá, vamos a decir las cosas como son. Es más, el golpe de Estado previo al desmembramiento del SEI, ¿saben lo que es el SEI? Recuerden que después que cae la Unión Soviética, se forma la Comunidad de Estados Independientes, que la capital es Moscú y que sigue habiendo países que son adeptos, por ejemplo, Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, que no querían irse de la mano, bajo el brazo protector de Moscú. Entonces, cuando le hacen el golpe de Estado a Gorbachov estaba veraneando en este lugar, porque fue agosto de 1991. Ahí es cuando Boris Yeltsin toma el poder, ¿se acuerdan? Cuando ya se sube a un tanque y da un discurso en contra de los militares, que los militares lo que querían era volver a la época de la Unión Soviética. Y Gorbachev ya había iniciado la Glasnost primero, la política exterior, y luego la perestroika. Glasnost era apertura, perestroika es reestructura. Era lo que quiso hacer Gorbachev y terminó desarmando todo lo que es la Unión Soviética, algunas cosas para bien y muchas otras para mal durante muchos años. Entonces aquí veraneaban tanto los zares como veraneaban también los políticos de la Unión Soviética, como veraneaban las grandes personalidades de Rusia de aquel entonces. Tienen aguas preciosas, un clima muy agradable en verano. Acá, bueno, iglesias, catedrales, hay muchas que están aquí, pero sin duda Yalta fue famosa por ser la última conferencia de las que se hicieron entre estos tres grandes personajes que tienen de izquierda a derecha, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin, en el Palacio de Livadia, uno de los palacios que se utilizó. Un acto de humanismo, digamos, de Stalin que deja, debido a la condición de salud de Roosevelt, estamos hablando que él fallece unos pocos días después de esta conferencia, no sé si llega a 2 meses, tal es así que a la conferencia de Potsdam ya llega Truman como reemplazante, como presidente de los Estados Unidos. Esta conferencia fue muy importante, había pasado la de Teherán, esta conferencia de acá se resolvieron muchos temas, obviamente, que tenían que ver con la capitulación de Alemania, de cómo se llegaba, etcétera, y bueno, todas las divisiones que se hicieron en el planeta. Y está interesante el recorrido que se hace por el palacio, un palacio que era el palacio donde el Livadia, donde veraneaba Nicolás II hasta 1917-1916, el último zar de Rusia. Acá una de las famosas caídas que tiene el zarevich Alexei, recordemos zarevich es la palabra que dice el heredero al trono, que era hemofílico y que lo cura Rasputín, es en este palacio, cuando se cae en el jardín y empieza a sangrar. Entonces, este es un lugar muy importante para la historia de Rusia y recorrer el lugar es increíble, miren por fuera, la imagen, bueno, está muy cuidado además, e incluso están los mobiliarios que se usaron durante la conferencia, y les decía, el acto de humanismo de Stalin fue dejar quedar en el palacio principal a Roosevelt,
y Stalin se fue a otro palacio y Churchill también se fue a otro palacio. Y Churchill, al igual que hizo en Rumania y en otros lugares, eligió un palacio que había sido construido por un arquitecto británico. Entonces fue al de Swallow Nest, o sea, el nido de las golondrinas, que es el que mostré anteriormente. Eh, Siempre Churchill llamaba la atención en todos los sentidos. Y acá tenemos el lugar, incluso estaba el teléfono rojo, que cuando Rubén lo levantaba, porque era el que estaba acá, se comunicaba directamente al mismo tiempo con Stalin y con Churchill. Algo que ahora nos parece algo normal con un WhatsApp, una llamada de grupo, en aquel entonces era una tecnología de punta total. Y ahí tenemos el lugar donde se hizo la conferencia. El mobiliario está intacto como se hizo en aquel entonces. Bueno, de esta manera termino la conferencia de hoy, la charla sobre Ucrania y Crimea, un lugar que además lo tengo pensado para poder armarles algo con Crimea y con otros lugares de Rusia como Sochi, como otros lugares de Krasnodar y otros lugares que no tienen nada que ver con la Rusia de Moscú y San Petersburgo. Pero seguimos trabajando, seguimos innovando, seguimos brindándole la información de todos los rincones del planeta que conocemos y que tratamos de contarles para que cuando el año que viene, si Dios quiere, podamos volver a viajar, podamos comenzar nuevamente a disfrutar, a enriquecernos y a seguir viajando por el mundo. Muchas gracias para todos, nos vemos martes y jueves de la semana que viene a las 16 horas con otras 2 charlas súper interesantes. Chau, chau.